Ahora vamos a hablar acerca de la identificación de árboles. Es un tema muy interesante y la razón por la cual nosotros tenemos que saber acerca de identificación de árboles. Un ejemplo, esto es solamente un ejemplo. Si nosotros podamos un árbol y nosotros podamos un árbol el cual no se debe de podar en el verano o en el verano principalmente, nosotros podríamos hacer un daño al árbol. ¿Por qué? Porque probablemente por medio de algún insecto activo en ese momento, nosotros podríamos activar un hongo, una enfermedad. Entonces es muy bueno saber tanto de enfermedades como de la identificación del árbol. Ok, vamos a hablar acerca de la taxonomía. Vamos a ver algunas hojas simples, disposición de hojas, Madcap Horse, que es unas siglas en inglés que son muy importantes aquí en Estados Unidos. Tal vez no tanto en Latinoamérica, pero aquí en Estados Unidos son cruciales. Así que vamos a hablar acerca de eso. Y vamos a ver unos ejemplos de troncos, unos ejemplos de hojas y que nos pueden ayudar para la identificación del árbol. Cuando hablamos de la clasificación, es la taxonomía, son las características biológicas. La clasificación de los organismos en grupos relacionados a partir de un ancestro común, basado en características biológicas. Y este es uno de mis árboles favoritos, aunque sería injusto si alguien me dijera cuál es tu árbol favorito. Sería injusto decir que tengo uno en particular. Definitivamente la mayoría de las personas que me conocen saben que mi árbol favorito es el árbol del tule en Santa María, en Oaxaca. Pero este también es uno de mis favoritos. Es un Ginkgo biloba. Entonces, según la clasificación, hay una división. Y en esta división, el ginkgo es el Gingfita. Se dice, por cierto, que de todos los árboles, este podría ser no solamente en presentación como fósil, pero es el árbol que ha vivido más años en la historia de la vida del humano. Arriba de 250 millones de años. Entonces es un ser increíble que ha vivido muchísimos años. Y su taxonomía es Plantae. La división es Gingophyta. La clase es Gingoopsida. El orden es Gingoales. La familia es Gingoaceae. El género es Ginkgo y la especie es Ginkgo biloba. Entonces, cuando nosotros escribimos, la especie tiene que ser itálica, entonces de una forma inclinada. Eso es lo que nos va a decir la especie. Vamos a ver otro árbol, solamente para que nos demos una idea cómo es que trabaja esto.
En este caso, el Sugar Maple, que ustedes lo van a ver ahorita en el otoño, es como rojo anaranjado, probablemente en algunos casos más anaranjado que rojo. Pero su reino es el Plantae. La división es la Magnoliophyta. La clase es la Magnoliopsida. El orden es Sapindaceae. La familia es Sapindaceae. Género Acer. Especie Acer saccharum. Este es el Sugar Maple. Ok, vamos a ver algunas de las hojas simples y unas hojas compuestas. Una hoja simple se compone por un peciolo y limbo. En algunas ocasiones se le puede llamar lámina. Esta hoja simple viene con una yema axilar y al igual que la hoja simple, la hoja compuesta viene también con una yema axilar, un peciolo, un raquis en donde están sentados los foliolos, y los foliolos están sentados en el raquis por un peciolulo. Tenemos la disposición de hojas. La disposición de hojas es cómo están sentadas las hojas en el tallo. Entonces, tenemos el verticilo. El verticilo, un árbol con estas características es el catalpa espaciosa. Tenemos las alternas, un árbol con característica de esta disposición es el ulmus americana. Y tenemos las opuestas. Opuestas quiere decir que una está exactamente del otro lado de la otra. Eso quiere decir eso. Opuestas. Esta es una hoja de maple. Esta es una hoja simple. Aquí podemos ver cómo es una hoja del otro lado de la otra. Ok, ahora vamos a hablar acerca de madcap horse. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en la mayoría de Estados Unidos se va la gente que usa la identificación del árbol. Al comprender esta frase, puede entender a todos los árboles que están relacionados con esta frase. Uno es los arces, el otro es los fresnos y el otro es los cornejos y los viburnums. Después siguen los castaños de Indias y el castaño amarillo o castaño yellow o Ohio. Entonces, todos estos y solamente estos en Estados Unidos son opuestos. Tal vez esto podría trabajar en Latinoamérica. No lo he investigado, la verdad, pero a lo mejor podría trabajar también este concepto usando estas siglas en inglés. Entonces, por eso se dice que es el madcap horse. Hay un grupo de árboles que son muy, muy parecidos, que son los quercus,
pero al mismo tiempo son muy diferentes. En este grupo le vamos a llamar el grupo de los quercus rojos. Y en el otro lado vamos a tener los quercus blancos. Entonces, estos dos grupos son muy interesantes. En Estados Unidos hay muchísimos de estos árboles. Entonces, es una especie muy, muy interesante porque es muy extensa. Por un lado tenemos el Quercus macrocarpa, que las hojas son de entre 7 y 15 centímetros de largo y entre 5 y 13 de anchos. Es una hoja muy, muy, muy grande. De forma variable, con un margen lobulado. Entonces vemos el lobulado en la hoja. Y muy a menudo el 60% del área basal es más estrecha y profunda en su lobulidad. Mientras que la porción apical, la parte de arriba, es más ancha y tiene lóbulos muy poco profundos, pero también tiene dientes grandes. Nosotros podemos ver aquí el dentado. Entonces, esa podría ser una forma en la cual nosotros podríamos identificar una hoja o un árbol. Hablando del quercus, sus hojas son muy, muy, muy grandes. Son distintas, por cierto, al roble europeo. Los lóbulos son angulares y los extremos más o menos espinosos o puntiagudos, por decirlo así. Dentro de esos árboles tenemos los encinas o encinos, a diferencia de los robles. Entonces, nosotros podemos ver aquí en la fotografía, este es un encino y este es un roble. El encino tiene, sus hojas son por lo regular más pequeñas. No hay lobulados en las hojas. Sin en cambio, en el roble hay mucha lobulación. Entonces, los de los encinos están como espinosos. Se pueden ver las puntitas que sobresalen en la hoja, en la lámina. Tenemos parte de los árboles con disposición alterna. Este es un Prunus cerotina. Este Prunus, por cierto, es un cerezo, no da fruta. Hay otra clase, hay otro árbol que es frutal, pero este no da fruta. Pero es alterno. Podemos entender cómo son los márgenes de las hojas. Usualmente cuando vemos una hoja especialmente entera, nosotros podríamos decir que es de un ulmus. Entonces, basado a ese margen, podríamos identificar, o se nos podría hacer más fácil identificar una hoja. Creo que no lo dije anteriormente, pero es muy bueno tener un cuaderno con notas. Y mi recomendación es cuando podes un árbol, colecciona una de las hojas. Investiga acerca de ese árbol. Dentro de esa investigación puedes saber sus enfermedades, cómo es su diseño, tanto de tronco como de ramas, y eso te puede ayudar en el futuro muchísimo. Entonces, siempre tienes que tener un cuaderno con notas para que te vayas formando en relación a todo lo que es la arboricultura, no solamente en la identificación del árbol. Aquí tenemos otros bordes. Este puede ser
el pinasecto o pinado. El Gladitsia trachanthus es un árbol común con estas características. Árboles con hoja simple alterna. En estos dos casos quería poner árboles con diseño floral, porque es muy fácil que se nos quede en la memoria cómo se miran los árboles, principalmente en la primavera. Por desgracia, la magnolia solamente florece como unos 10 días, por lo más, por desgracia. El amor de Canadá, el redbud, se mira hermosísimo cuando las yemas empiezan a salir y se ve todo lleno de puntitos rositas. Y ahorita ya está floreando, pero cuando empieza a salir la flor se mira hermoso. Entonces solamente por eso los puse estos. Hay árboles con admento o catkins. Estos comúnmente los birch, los abedules, cuentan con los catkins. Entonces puede ser también una forma por la cual nosotros podemos identificar al árbol. Otra forma de identificación es por su yema y por su tallo. Por su yema y por su tallo. Creo que uno de mis favoritos es el castaño de Indias. Y no porque sea mi favorito exactamente, pero es muy interesante porque ustedes pueden cortar unos retoñitos del castaño de Indias antes de que entre exactamente la primavera, como en esas semanas. En ese cambio, después de que ustedes cortan unos 8 o 10 retoños, los colocan en agua, los dejan en su mesa en la cocina o en algún lugar especial y ustedes van a ver cómo va a florear adentro de su casa. Es muy interesante, es muy atractivo y es bonito. Creo que si tienen pequeñines, les encantaría ver ese efecto que hace el castaño de Indias. Ahora vamos a ver cómo identificar un fresno. Muchas veces el fresno es muy similar. La corteza, el diseño de la copa, los retoños. Y muchas veces la única forma de identificarlo es por medio de cuando se cae la hoja, deja esa cicatriz. Entonces, esa cicatriz nos va a decir cómo quedó el diseño de la cicatriz. Ahora vamos a verlo por medio de sus lenticelas. Creo que nosotros hablamos acerca de las lenticelas. Las lenticelas hacen un intercambio de gases en el árbol. Pero estas lenticelas también nos podrían ayudar a identificarlo. Hay unas lenticelas muy blanquitas y hay unas lenticelas un poco más anchas y hay otras que dejan como una cicatriz, pero en realidad no es cicatriz. Es la forma de la corteza. La caira tiene una corteza demasiado sobresaliente. Parece hasta cierto punto como canela. Los diospyros
tienen una corteza como, no sé, como de cocodrilo. Y otra vez vamos a ver acerca del Prunus serotina. También es entre un poco alzada la corteza. El olor del Prunus es muy particular, al igual que puede ser en otros árboles. Entonces eso también lo podemos utilizar como una identificación. Unas de las cortezas más reconocidas es la betula y la del Platanus occidentalis, el sycamore. Entonces, en algunos casos da unos colores muy, muy bellos. En otros hay otras betulas que son blancas, muy, muy blancas. Entre más vayas al norte, vas a encontrar otro tipo de betulas muy, muy blancas. La madera es muy interesante. Hay otro tipo de corteza, como los de las almes, el hackberry, que es un Celtis occidentalis. Y aquí está el plátano occidentalis también. Podemos ver el blanquizo con un cafecizo, grisizo. Muchas veces podemos utilizar el diseño de la copa como identificación, como por ejemplo unos abetos. La mayoría de las coníferas, no todas, pero desarrollan una figura piramidal. Por ejemplo, hay unos con una figura llorona, que son los salix. En México les dicen sauces. Podemos tener una expandida, como sería el ulmus americana, de fuente como una palmera. La betula nigra también desarrolla troncos múltiples. Columnar, como el juniperus, y otros en forma de vaso. También hay muchos pinos que hacen forma de vaso, que son muy interesantes, que son gigantescos. Hay otros que tienen espinas, como la ceiba, la Graditia triacanthus. Se dice que la Graditia triacanthus, al menos en la parte norte de los Estados Unidos, la Graditia triacanthus, que fue, como decir, silvestre, es la que más desarrolla estas espinas. Y ya después vinieron otras gladitias que ya no tienen espinas, son más gentiles para poner en los hogares. Hay otras plantas, otros árboles con espinas, como la maclura formífera y la Crataegus fornophyllum. En inglés es el Washington Hawthorn. El Washington Hawthorn también da unas flores muy hermosas. Casi todos los árboles Crataegus tienen muchas flores hermosas. Algunos de los árboles los podemos identificar por su fruto. Este es una maclura pomífera. Podemos ver, es un tipo de naranja. Por cierto, esta naranja no solamente crece como naranja, sino crece como toronja. Así que ya se imaginarán. Se dice que el maclura es muy buen árbol para hacer arcos. Pero es uno de los
de los árboles muchísimo más fuertes que con los que yo he trabajado. Nosotros nos tocó en una ocasión derribar por 2 días puros macluras y teníamos que afilar la motosierra probablemente cada 2 árboles que derribábamos. Teníamos que afilar la motosierra porque la motosierra, el filo de la cadena era muy fácil que se quitara. Este es el tronco, es un tronco anaranjadizo. No quiero que se me olvide, si ustedes trabajan en un maclura, en un Osage Orange, tienen que tener muchísimo cuidado para podarlo. Es muy fácil que se desgarre. Es muy fácil hacer un desgarre en el corte. Entonces, para eso tenemos que hacer algunos cortes de tajo mientras estamos haciendo la poda. Y ya hablaremos un poquito más adelante acerca de qué es un corte de tajo para eliminar que se desgarren los cortes. Probablemente en Chicago es mi favorito, es un Ulmus americana. Ustedes ven, tiene una copa como sombrilla. Y podemos ver las yemas, cómo se ven las yemas, las escamas de las yemitas aquí. Y las hojas. Las hojas son simples y son alternas. Tenemos el Quercus virginiana, también es uno de mis favoritos. En la costa este se dan mucho, pero también en la área de Texas. En la costa oeste, en el área de California. Y hay unos árboles que por su color de corteza son muy llamativos, como este eucaliptus. Este es uno de los árboles increíbles. No es fácil de encontrarse en América Latina, ni en América, por cierto. No es fácil de encontrarse acá, por desgracia, pero es un árbol increíble. Vamos a hablar acerca de árboles perennifolios, los árboles que retienen sus hojas todo el año. En este caso, por ejemplo, podemos ver el arborvitae. Tenemos árboles perennifolios con acículas únicas. ¿Qué pasó? Con acículas únicas. Algo que nosotros podemos ver en el arborvitae, parece como unas escamas planas unidas. Entonces, su hoja es un poquito medio interesante del arborvitae. En los abetos, hay unos abetos, por ejemplo, el Colorado Blue Spruce, el Avis, tiene un color muy, muy particular, pero también un diseño de copa muy particular. Es un árbol muy, muy codicioso para Navidad por su diseño. Tenemos otros árboles que también son perennifolios con acículas, como el pino. Hay pinos con 5 acículas y hay pinos con 2 acículas. Entonces, muchas veces para distinguir entre un pino y otro pino, las acículas están como torcidas. Entonces, al estar torcidas nos está diciendo un específico tipo de pino.
Aquí en Estados Unidos el red pine tiene esa característica. Sin en cambio, el Scotch pine no la tiene y son de dos acículas. Otras sería el Juniperus, el juniper, que tiene su hoja puntiaguda. Si lo tocas, entonces te va a picar poquito. Y entonces por eso puedes reconocer que es un juniper, un Juniperus. Estas son algunas de las áreas de donde sacamos la información. Y bueno, muchísimas gracias. Este es un breve de la identificación del árbol. No, como decía al principio, especialmente en la ciencia del árbol, no quería yo llenar de tantas palabras científicas en este caso, porque es solamente el área del trabajador del árbol. Y quiero hacerlo lo más simple que pueda, aunque quiera hacerlo simple muchas veces. Hay más palabras un poco complicadas que con el tiempo vamos a aprender.